¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fran Basic, Informática Básica para todos y para todas. Bien, hoy vamos a explicar un poco para las personas que estéis así comenzando en la informática a usar el blog de notas, a cambiarle las fuentes y a cambiarle un poco la apariencia. Así que quédate hasta el final del vídeo y vamos a ello, vamos a verlo. Bien, nos vamos a ir a lo que sería el botón de inicio, aquí en la barra de tareas. Vamos a pulsarlo. Y en donde nos indica aquí todas las aplicaciones, vamos a abrir desplegable y vamos a buscar el blog de notas. Buscamos el blog de notas, lo encontramos aquí, bien, y le damos a pulsar. Bien, nos aparece esta ventana, la podemos maximizar si queremos o incluso minimizarla. Podemos trabajar como bien nos aparece aquí, nos permite trabajar más a gusto, como estoy más a gusto, bien una pantalla completa o bien una pantalla mediana, como yo digo. Bien, el blog de notas es muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, escribimos hola, qué tal todo, por ejemplo, ¿no? O bien para hacer un guión o hacer un dictado. Bien, vamos a centrarnos un poco en lo que es el blog de notas. Por lo que vemos aquí tiene un tipo de fuente y la letra es muy chica. Si queréis un poco agrandarla, le dais a la tecla del ordenador control y al signo más y la agrandamos un poco. ¿Bien? O si queréis control y al signo menos para que se vaya achicando, para poder verlo. Nos aparece aquí en el menú de arriba, nos aparece archivo, nos aparece editar, nos aparece ver. El zoom, acercar, control, signo más, o alejar, control y el signo menos. O también restaurar lo que sería la fuente. Bien. Tenemos en archivo por si queremos crear un nuevo documento o abrir una nueva ventana, abrir o guardarlo, guardar como, o configurar página o imprimir o incluso salir. Si le damos a editar, estamos desde Windows 11, bien. Si le damos a editar, podemos deshacer, buscar siguiente por si hay más texto escrito. Reemplazáis, seleccionar todo, fecha y hora por si le queréis poner una fecha y una hora. Bien, vamos a agrandar esto un poquito. ¿Bien? Nos aparece aquí por si queremos poner alguna hora. Bien, vamos a escribir un poco más de texto. Vamos a colocar aquí un poco más de relleno para que tengamos un poco para ver más. Bien, pues el tipo de fuente que tenemos es esta fuente. Cambiaríamos nuestra fuente, nos vamos a fuente. Antes lo que hemos hecho es ponerle una fecha y una hora y le damos a fuente. Nos aparece aquí lo que es un poco la configuración del blog de notas. El tema de la aplicación, por si queremos cambiarle lo que es el tema o ponerlo claro, lo pondría claro o en oscuro. Podríais jugar un poco. Este estaría claro. O bien nos vamos y le ponemos lo que es el tema oscuro. Perfecto. Después tenemos la opción de cambiarle lo que es la fuente, la familia de la fuente. En este caso trae esta fuente, el estilo y el tamaño de la letra. El tamaño le podemos poner, por ejemplo, aquí nos viene cómo poner el tamaño. Porque es más grande, por ejemplo a 22, nos aparece aquí cómo quedaría, o a 36. Y ya un poco jugar con la fuente. Y respecto a lo que sería el estilo de la fuente, tenemos todas estas fuentes que nos trae ya Windows por defecto. Ya es cuestión de buscarle la fuente que más os guste, vais mirando y la que más se acorde con el trabajo
estéis haciendo. Bien, le podéis dar, poner el tipo de fuente que queráis. El Arial se usa mucho, queda muy bien. Podéis ver otra. Incluso aquí en el buscador, si conocéis algún tipo de fuente, por ejemplo, vamos a poner esta, Verdana. Nos aparece aquí esta, que es Verdana. El estilo, por si lo queréis poner, por ejemplo, que sea en cursiva o en negrita, o negrita y cursiva, por ejemplo, y podréis ver los cambios. En este caso esta fuente es muy grande. Si la queréis más chica, por ejemplo, que vaya a fuente y le ponéis otro tipo de fuente un poco más chica, de 18, por ejemplo, sigue estando grande. Le podéis, por ejemplo, poner de nuevo, ya sería muy chica. Vamos a verlo. Sí, bueno, podría valer. Bien, también podemos coger en el archivo y guardar. O guardar como. Guardar como. Normalmente el blog de notas tiene una extensión de .txt. Bien, la podemos guardar si queremos en nuestro escritorio. Y aquí, por ejemplo, pues le podríamos poner un nombre, por ejemplo, documento de texto. ¿Bien? Y ya pues lo guardaríais en el escritorio. Guardamos, le podemos cerrar esto y nos aparecería aquí nuestro archivo con el blog de notas con extensión .txt. Ponemos aquí documento de texto. Para abrirlo, dos veces botón izquierdo, y tenemos aquí nuestro documento de texto. Por si queréis copiar algo o hacer un guión de algún papel, viene muy bien. Que el tipo de letra no es el que ustedes queréis. Vamos, editamos, nos vamos a fuente, buscamos el tamaño, aquí el tamaño, y le ponemos, por ejemplo, un 12. Y ya tenemos un poco más el tamaño un poco más acorde. Bien, si en el caso que os ocurriera, por ejemplo, que estáis escribiendo, que estáis a pantalla completa y os pasa esto, ¿no? Sucede esto, que lo que tenéis que hacer es el scroll. ¿Veis? Hace scroll y a lo mejor no se dais cuenta a la hora de escribir. Se vais a lo que es la pestañita de ver, donde pone ajuste de línea, y se os ajusta lo que es la línea. Sería de un renglón a otro. Acordarse, ¿veis? Se le quitáis de aquí, ajuste de línea, tenéis que hacer scroll. En este caso no queremos. Le damos de nuevo a la pestaña ver y ajuste de línea. Y por mi parte, así se trabajaría con lo que es el blog de notas. Es muy sencillo y muy práctico. Bien, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un poco sencillo, vamos, para aquellas personas que estén empezando ahora en lo que es la informática y aprendiendo, pues por lo menos sabéis que tenéis ahí el blog de notas para cualquier uso que necesitáis. Bien, nada, aprovecho la ocasión para que os suscribáis, le deis un me gusta, comentarlo, compartirlo. Y nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Nos vemos, hasta pronto, saludos y abrazos.